Bienvenidos a este espacio denominado Jurídicamente Hablando. Hoy vamos a explorar algunos conceptos básicos que todos deberíamos entender sobre el derecho penal. El derecho penal en Ecuador está legitimado por la Constitución y la ley, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, donde se establecen los procedimientos, reglas y castigos para quienes cometen infracciones penales. En palabras simples, el derecho penal es el conjunto de normas que determinan qué acciones o conductas son consideradas delitos o contravenciones y cuáles son las consecuencias legales para quienes las cometen. Uno de los conceptos básicos del derecho penal es la infracción penal. Nuestra legislación establece que una infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Y estas infracciones penales están clasificadas en delitos y contravenciones. En términos simples, los delitos son acciones que están prohibidas por la ley y que conllevan penas más severas como la prisión. Mientras tanto, las contravenciones son infracciones menos graves o más leves, que generalmente resultan en multas o penas como el trabajo comunitario. Como por ejemplo, el artículo 196 del COIT describe el delito de hurto e indica en su inciso 1: la persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en la cosa, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Sobre este delito, el legislador describe textualmente la conducta prohibida por la ley, lo que establece que toda persona tiene prohibido apoderarse ilegítimamente de cosa mueble ajena, aunque sea sin violencia, amenaza o intimidación. Las ciencias penales o la dogmática penal se dedican a analizar y desarrollar conceptos como la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, entre otros conceptos, con el fin de comprender y aplicar el derecho penal de manera coherente y justa. En resumen, las ciencias penales se enfocan en la teoría y en la interpretación de las leyes penales. Nuestra ley penal acoge varios conceptos y los plasma en el Código Orgánico Integral Penal, como es en el artículo 25, 29 y 34, que nos habla sobre la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, siendo estos esenciales para determinar si una conducta es considerada un delito o no. Si hablamos de los tipos penales, tenemos que hablar sobre la tipicidad, que significa que la conducta debe ajustarse a lo que está descrito como delito en las leyes penales, es decir, debe cumplirse con los elementos y características definidos por este tipo de delito en particular. A eso nos referimos como tipicidad. La antijuricidad se refiere a que la conducta debe ser contraria a la ley, es decir, que debe amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por la normativa penal. Y culpabilidad implica que la persona que comete la conducta debe tener la capacidad mental para comprender que está haciendo algo incorrecto y ser responsable de sus acciones. La frase "la ignorancia de la ley no te exime de culpa" significa que no importa si alguien desconoce de una ley o un reglamento, aún así puede ser juzgado o puede ser considerado culpable legalmente por violar esta ley. Esta frase refleja que la falta de conocimiento de una ley no es un argumento válido dentro de un juicio o un tribunal. Por lo tanto, es importante que las personas en general deben educarse sobre el conocimiento de las leyes y reglamentos que afecten su vida para evitar consecuencias legales. Esta fue una breve introducción a algunos conceptos básicos de derecho penal. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender nuestro sistema legal en materia penal. A quienes les gusta el derecho penal, les recomiendo esta novela jurídica Memorias de un abogado litigante. Narra de forma sencilla cómo se lleva a cabo un proceso penal de principio a fin hasta su respectiva sentencia. Los espero en una próxima ocasión.